Bueno, qué bueno. Doctor, estaba mirando que los investigadores chinos publicaron hace algunas semanas el primer informe de patología sobre el COVID-19, contando que tomaron muestras de tejidos del pulmón, del hígado y del corazón del cuerpo de un hombre de 50 años que fue víctima de esta enfermedad. Y lo que detalla estas muestras, por ejemplo, en el pulmón, que el paciente sufrió un síndrome agudo de insuficiencia respiratoria y también observaron los otros órganos. ¿Qué se puede decir específicamente sobre esto? ¿Cómo afecta a estos órganos el virus en nuestro cuerpo? Bueno, los órganos de afectación principal son los órganos que tienen un receptor, que las células tienen un receptor, que es el que usa el coronavirus para entrar dentro de la célula. Este es un receptor que se llama convertidor de la enzima angiotensina 2 y se expresa preferentemente en el pulmón, en los intestinos, en el corazón y los vasos sanguíneos y un poco en el riñón. Entonces, esos son los órganos donde el virus puede entrar y reproducirse, y por lo tanto los órganos que más sufren en una infección por coronavirus. Pero todos los órganos pueden ser afectados, sea la afectación primaria porque el virus entró ahí o porque el cuerpo ya hizo una reacción inmune muy severa que afecta a todos los demás órganos. Por ejemplo, el hígado generalmente no es afectado principalmente o directamente, es afectado simplemente porque el resto del cuerpo ya está afectado. Entonces, si hablamos de las etapas de la infección del coronavirus, Sí. la etapa más peligrosa es cuando se establece una reacción inmunológica al coronavirus. Y esa reacción inmunológica, hay células que vienen a atacarle al coronavirus y esas células utilizan señales, lanzan químicos que se llaman citoquinas, cuya función es atraer a más células de tipo defensa. Y cuando esas células ya no pueden vencer al virus, empiezan a producir en exceso estas señales, estas citoquinas, y se produce lo que se llama una tormenta de citoquinas. Y eso es lo que le produce mayor daño al cuerpo. Es el propio cuerpo, la reacción del cuerpo, la reacción sin límites del cuerpo, una reacción desesperada. La tormenta de citoquinas es lo que produce mayor cantidad de daño. En el pulmón, por ejemplo, dentro de los alveolos, que son pequeños saquitos donde se producen en las paredes, hay vasos sanguíneos y ahí se produce el traslado de oxígeno a los glóbulos rojos, se destruyen esas paredes y entonces empieza a sudar y sangrar y el pulmón se llena de agua y se llena de sangre y esa es la parte del síndrome más agudo. Sí. En cuanto al sistema gastrointestinal, puede haber 20% de las personas tienen síntomas gastrointestinales Sí. que pueden ir desde una gastritis a una diarrea, son síntomas no específicos, pero si una persona está con tos y tiene síntomas gastrointestinales, merecería una prueba por el coronavirus. A eso quería ir también porque publicaban una información al respecto y creo que usted tiene una capacidad de poder explicarnos mejor. Un nuevo estudio publicado en China muestra que la mitad de las personas ingresadas en el hospital con este virus tenían síntomas digestivos. ¿Cómo se entiende esto? Porque además de los síntomas respiratorios, como ya bien nos estaba diciendo usted, también existe problemas digestivos como falta de apetito, diarrea y vómito, doctor. Sí, porque dentro del tracto gastrointestinal está esta misma enzima, este mismo receptor que tiene una enzima que hay en el pulmón. Es el mismo receptor. Entonces, el virus también puede entrar en las células del tracto gastrointestinal y también puede reproducirse. Produce menos daño que en el pulmón porque el pulmón es una estructura eh, muy delicada, ¿verdad? En cambio, el tracto gastrointestinal está preparado para sobrevivir a la acidez del estómago,
al microambiente bacteriano del intestino delgado y del intestino grueso, los síntomas son menores porque la afectación del virus es menor, pero afecta de la misma manera que afecta el pulmón porque el mismo receptor se encuentra también en el tracto gastrointestinal y en el corazón también. Sí. Hablamos de que existen también afecciones cardíacas, miocarditis, infartos, todos relacionados con la infección del virus. Correcto. Estaba leyendo también, doctor, usted me hace la corrección en el caso de que esté equivocado, que también hay que tener principal atención, porque es donde se desarrollan los casos más severos, con las personas que tienen un número muy bajo de linfocitos. ¿Nos puede explicar un poco más al respecto y si es así tal cual? Sí, es así tal cual. Entonces, las personas que tienen las defensas disminuidas, particularmente los linfocitos, están a mayor riesgo. Primero porque no pueden poner una defensa adecuada al virus. Y después por otros motivos que van más abajo. Uno de los principales es que el propio virus vuelve a bajar a los linfocitos más bajo de lo que ya empezaron. Entonces estas personas no pueden montar una defensa contra el virus y el virus entra y hace muchísimo más daño. Es un tema que a mí personalmente me preocupa. Mi hija está hace casi 2 años en tratamiento con quimioterapia por cáncer, ¿verdad? Sí. Y hacemos muchísimas protecciones dentro de la casa. Yo llego a la casa y dentro del garaje me cambio totalmente antes de entrar, entro, me baño. Y son medidas que todos deberíamos tomar. Hayan o no hayan personas a riesgo dentro de la casa. La persona que tiene que salir a trabajar tiene que volver y no entrar a la casa directamente. Tiene que haber una rutina por la cual esa persona se limpie y se saque las ropas que lleva de la calle. A mí me enorgullece mucho lo que Paraguay está haciendo. Creo que está siendo un líder en el tema de acción para disminuir y aplanar la curva. Y quiero aclarar 2 cosas. Sí. La primera es que ya aplanamos la curva. ¿Ok? Lo que nosotros estamos viendo, el hecho de que hoy no hayan habido casos y de que se presentan 4 y 6 y 2, y aunque se presenten 10 y 20 y 30 casos, ya aplanamos la curva, ya ganamos muchos días. Estos fueron días que pudimos prepararnos mejor. Así que tenemos que tomar conciencia de que el esfuerzo que se hizo ya funcionó. Correcto, doctor. Y porque ya funcionó, tenemos que redoblar esos esfuerzos. Una precisión, usted está analizando específicamente el caso paraguayo porque leía estimaciones que están haciendo desde la Universidad Nacional de Asunción que estas medidas tomadas a tiempo por el gobierno nos da como una tregua de aproximadamente 20 días, de 20 a 22 días, para prepararnos a lo que se viene. Pero usted estaba hablando específicamente de la curva de Paraguay, de datos estadísticos paraguayos. Sí, de los datos estadísticos paraguayos. Yo creo que sería muy difícil de que Paraguay esté en una condición mejor de la que está en este momento. Okay. En verdad se tuvo mucho efecto sobre la infección de este virus. Quiero que la gente esté orgullosa, porque la mejor manera de seguir haciendo esto es entender que está funcionando. El quedarse en la casa funciona. Y no quiero de que haya errores de apreciación. Hay un estudio que salió que decía que iban a haber 500,000, 1 millón de infectados. Ese estudio tiene un problema de apreciación. Empieza con malos datos y por lo tanto termina con una visión un poquito más exagerada de lo que sería la realidad en nuestro país. Son detalles técnicos, pero lo más importante, y quiero volver a insistir, está funcionando, estamos teniendo efecto y hay que saber apreciar esto, porque es difícil quedarse en la casa, es difícil no tener contacto con la familia,
Y para hacerlo, tenemos que saber que estamos haciendo una diferencia. Yo les digo, es impresionante lo que está haciendo Paraguay. Es impresionante, realmente. Vamos a ver si el panorama no cambia desde el lunes, porque hay que recordar que el gobierno anunciaba que va a triplicar también este tema de las pruebas. Desde el lunes va a haber más pruebas realizadas por el Laboratorio Central. Tengo entendido que también se va a sumar la Universidad Nacional de Asunción. Se están equipando también otros lugares y esto podría aumentar, aunque según tu análisis, doctor, debido a estas medidas de contingencia, Paraguay va a tener un impacto mucho menor y podríamos estar hablando incluso de que se logró aplanar la curva. Doctor, en el tema de la salud, me gustaría también mencionar que muy poco se hace hincapié en este tema de la alimentación saludable para reforzar las defensas y poder de esa forma enfrentar a un virus extraño en nuestro organismo. ¿Por qué cree usted que ese no es también uno de los enfoques principales que están desplegando desde el gobierno en el mundo entero? La alimentación es importante en todos los aspectos, no solamente desde el lado de la inmunidad, pero no existe una dieta específica que aumente la inmunidad. No existe un medicamento específico que aumente la inmunidad. Hay mucha propaganda y mucha industria que vive de esto, de pretender aumentar la inmunidad. Los estudios serios no encuentran que existe algo específico. Lo que sí importa es llevar una vida saludable, una buena alimentación, con ejercicios todos los días, no quedarse sentado mientras que uno está en la casa, mantenerse activo. Una vida saludable es la mejor manera de evitar estas infecciones y si las tenemos, que sean leves. Claro, por supuesto, esa es la diferencia, doctor. Juanca, ¿vos tenés más consultas? Doctor Ayala, estamos tan ávidos de buenas noticias que es también recibido que usted nos señale que la curva se va aplanando, pero ¿en qué se basa esa observación? En contrapartida, el diagnóstico, por decirlo, o la observación que no es tan optimista, señala que el subregistro es muy alto, que si tenemos esta cantidad de casos registrados en gran medida se debe también a que la población es menor respecto a otros países y que la muestra, el universo de la muestra es también limitada debido a la cantidad de pruebas que se hace todos los días. Sí, pero el subregistro ocurre en todo el mundo. El subregistro ocurre en Estados Unidos, el subregistro ocurre en Italia. Lo que nosotros podemos ver a través de los pacientes graves es como un témpano, vemos la punta, no vemos lo que está abajo. Podemos calcular lo que está abajo, pero solamente viendo los pacientes graves, y estos son pacientes que se están siguiendo bien en Paraguay, ¿verdad? Nos da una idea. No quiero que creas que el subregistro ocurre solamente en Paraguay. Yo tengo 2 máquinas, yo soy patólogo, yo hago las pruebas de diagnóstico para el coronavirus. Tengo 2 máquinas que pueden hacer 1000 casos al día y no tengo reactivos, no puedo. Claro. Pero eso está pasando en todos los lugares del mundo. Claro. Pero es importante lo que está haciendo el ministerio, porque es importante empezar a aumentar la capacidad de pruebas para la próxima etapa. Porque una vez que nosotros controlemos esto, una vez que la epidemia, la pandemia esté limitada, tenemos que tener un sistema de detección muy preciso para la segunda vuelta. ¿Cuál cree usted? Porque en esa segunda vuelta no vamos a poder tomar todas las medidas que tomamos ahora, y entonces tenemos que tener un sistema de detección, y el sistema de detección va a depender en pruebas diagnósticas. Para nuestra población. Aumentar las pruebas diagnósticas es una necesidad para la segunda etapa de esta. Sí, doctor, para nuestra población, ¿cuál cree usted que es la cantidad de pruebas diarias óptima? ¿Y qué marca el inicio de esa segunda etapa? Pruebas óptimas, todo lo que se puede hacer y producir. Creo que en las próximas 2 semanas van a salir, es decir, ya fueron aprobadas pruebas que no dependen tanto de maquinaria, pruebas que se pueden hacer al lado del paciente, ya fueron aprobadas tanto en Corea como acá en Estados Unidos, y se van a volver de uso más común, y eso va a cambiar el aspecto diagnóstico brutalmente. Todas las pruebas que requieran analizar el ácido ribonucleico son muy complicadas,
y la microindustrialización de estas pruebas es clave para poder llevar a poblaciones, a masas. Y una vez que estas estén disponibles, vamos a decir de acá a un mes, va a ser mucho más fácil la epidemiología, el seguimiento epidemiológico de esta enfermedad. Claro, doctor. Perdón, sí, la segunda pregunta. Sí, ¿qué marca el inicio de la segunda etapa de la que usted mencionaba? Cuando dejemos de tener casos autóctonos. Claro. Doctor, en el tema de los test rápidos, estaba leyendo parte de los argumentos que quería repetirlo un poquito con usted al aire. Dice parte de los argumentos, no podemos comenzar a controlar a menos que sepamos dónde están y cuántos casos tenemos. Estas pruebas podrían indicar a los funcionarios dónde hay que asignar recursos. La cantidad de habitantes, también dice el material que le estoy leyendo, no es un predictor suficiente para calcular el impacto severo. Después también dicen los que justifican este tema de los test rápidos, que sin resultados, pacientes que tienen que ser tratados, los pacientes tienen que ser tratados como si estuvieran infectados. Esto significa que se tiene que utilizar equipo de protección y si en realidad estamos ante un paciente que no tiene el virus, estamos malgastando suministros y obviamente privando a pacientes que sí lo necesitan para ese contacto con el médico. Ahora, sobre el test rápido propiamente, algunos señalan en realidad su margen de error como un elemento para descartarlo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Todos los exámenes tienen márgenes de error y eso es algo aceptado, no importa. Tener falsos positivos no le daña a nadie. Lo importante es tratar de evitar los falsos negativos. Es importante analizar lo que pasó en Corea, en Italia y en Alemania. Corea hizo diagnóstico masivo y gracias a eso lo que hizo fue proteger a su población a riesgo. Claro. Entonces, si uno mira los estudios que salieron de Corea, la mayor parte de las personas positivas son jóvenes. Todas esas personas jóvenes fueron sacadas de la circulación y por lo tanto la enfermedad no llegó a la población a riesgo, los ancianos. O la gente de más edad, ¿no? En verdad no es anciano, porque a partir de 50 uno ya está a más riesgo. En Italia no pasó eso. En Italia se esperó recibir a los pacientes ya enfermos y se confirmaba de que eso era. No hubo un esfuerzo porque no hubo capacidad para hacer un diagnóstico masivo. El motivo por el cual Corea pudo hacer eso es porque ellos ya tuvieron la primera epidemia de SARS y de MERS. Ellos tuvieron 2 epidemias y gracias a eso aprendieron la lección y ya estaban preparados. Ellos en 2 semanas pudieron levantar una industria farmacéutica de productos diagnósticos que no existía, que ningún otro país puede replicar porque no tuvimos epidemias anteriores. Correctísimo, doctor. Muchas gracias por esta entrevista. La verdad que fue muy provechosa. Espero que a la audiencia también le haya servido. Aprendimos muchísimo con usted. Y como siempre digo, estos son datos tan dinámicos que van cambiando. Un día decimos una cosa, otro día la ciencia nos demuestra que no era tanto así. Pero bueno, nuestra tarea es poder llevar toda la información a la audiencia, a la ciudadanía. Y agradecemos poder contar con personas tan preparadas como usted. Muy amable. No, y un último mensaje, anín de vero, repitán de roga. Así mismo, así mismo. Gracias, doctor Gustavo Ayala, muy amable.